Vamos a darnos un tiempo para seguir meditando en la palabra del Señor, continuando en esta serie de sermones basados en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy día seguimos nuestra lectura, ahí en el capítulo 1, todavía estamos en el capítulo 1, y hoy día vamos a considerar los versos 12 hasta el 14, y vamos allí a meditar en el poder de la esperanza del Cristo resucitado, cómo ese poder es capaz de cambiar vidas, de transformar vidas. Y vamos a ir a la palabra del Señor, y leemos juntos la palabra de Dios que dice así. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oremos al Señor. Amado Dios, ante tu presencia venimos a esta hora en el nombre de Jesús para agradecer la bendición, Señor, de estar frente a tu palabra. Te pedimos que tú conduzcas las cosas de tal manera que tu pueblo sea edificado, Señor, y que tú seas glorificado. Bendice nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una experiencia con Jesús siempre debe ser una experiencia transformadora. Las vidas cambiadas, las vidas transformadas son la evidencia más exacta e irrefutable del paso del Evangelio por un corazón. El Señor se ha presentado durante 40 días a sus discípulos y Él lo ha hecho como el Rey de Reyes y soberano del universo. Él se muestra como un rey activo en su reino, sus palabras son poderosas, Él habla acerca de cómo su reino se establece y da instrucciones a su pueblo. Ellos son llamados a perseverar en Jerusalén hasta el día que la promesa del Padre se cumpla y que ellos sean investidos del poder que les permitirá ser testigos de su reino, y que a contar de ese día en que el poder descienda y ellos se conviertan en testigos, llevarán el mensaje del Señor, que de tal manera que iniciarán un recorrido, un camino que no terminará, sino que hasta que los confines de la tierra sepan de que hay un rey que se llama Jesús, de que hay un Señor que se llama Jesús y que es capaz de salvar y perdonar a los que se rinden a Él. Una misión tan impresionante, una misión tan épica es imposible de conseguir solo con las fuerzas de la carne o en las convicciones de la sola razón, pues el costo a asumir por ser testigo del Señor es un costo alto. Un testigo debe estar dispuesto a sostener lo que cree en todas circunstancias, a defender la verdad con su propia vida si es que es necesario. Entonces se hace urgente una transformación, se hace urgente un cambio. Es necesario que las cosas sean diferentes. Es necesario, hermanos, un cambio poderoso de prioridades, un cambio poderoso de motivaciones, que haya un cambio en la forma de ver el mundo, de entender la realidad. Y eso lo comenzamos a ver desde el momento en que las nubes se cierran tras el glorioso ascenso del Señor. Cuando ellos regresan a Jerusalén con una nueva disposición, con una nueva visión, con un nuevo proyecto en el que van a invertir todas sus vidas hasta el día señalado para partir al hogar. Si hay una experiencia real con el Señor resucitado, será imposible que las vidas no cambien. Así como es imposible que el agua sea puesta sobre el fuego y ésta no hierva, es imposible que alguien tenga una relación con Cristo y siga siendo igual. Antes, 40 días atrás, estos hombres estaban muertos de miedo, escondidos, temblando de espanto. Pero ahora miran la vida de una forma diferente, miran el futuro con una certeza tan poderosa, tan potente, que asumen ellos una nueva postura, que asumen ellos, hermanos, un cambio de prioridades. Ellos toman el proyecto de su rey como propio. Y nosotros hoy debiésemos mirarnos a nosotros y corroborar si hay transformación en nuestras vidas. Porque también hemos sido llamados a ser testigos, porque también somos llamados a anunciar el mensaje transformador y perdonador del Señor. Debiésemos preguntarnos si nos vemos diferente a lo que éramos antes de estar con el Cristo vivo. La presencia del Rey, las palabras del Rey han cambiado lo que somos. La esperanza que gobierna nuestros corazones, hermano, esta esperanza que no nace de una ilusión, sino que de una realidad, la realidad del Señor resucitado, ¿ha puesto un orden diferente en nuestras vidas? Sin duda, estas preguntas debieran estar en el punto de partida de nuestra vida cristiana. El impacto transformador del Cristo resucitado en nuestra propia vida es el mejor amén para nuestra predicación. La esperanza que tenemos, hermanos, es una esperanza que cambia vidas. La presencia del Cristo resucitado transforma vidas.
En los versos 2 y 13 vemos cómo hombres nuevos bajan del monte. Lucas, después de relatar el glorioso ascenso del Señor y de registrar la esperanza del retorno del Señor, inmediatamente comienza a relatar acerca de la certeza de las promesas del Señor, cómo están llegado a lo profundo de los corazones de los discípulos. Ellos vuelven a recorrer el trayecto que va desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, pero ahora de una forma muy diferente como lo habían hecho hace un par de semanas atrás. Esos casi 1200 metros que hay, desde un punto a otro, y que era la distancia que Lucas menciona aquí como el camino de un día de reposo, o sea, 2000 pasos, que es la distancia que recorría un hombre piadoso en un día de reposo. Esa distancia, esos kilómetros, esos metros, habían visto hace un par de semanas atrás estos mismos hombres huyendo despavoridos, cada cual arrancando por su propio camino, cuando llegó Judas al huerto y los soldados con él a arrestar al Señor. En esa ocasión todos se dispersaron, estaban demasiado divididos para permanecer juntos, pero en esta ocasión ellos descienden juntos, van en una unidad, van hermanos transformados. Porque aunque el Señor ya no está con ellos físicamente, no los ha abandonado y Él está avanzando en sus corazones esa obra poderosa de transformación. El verso 13 nos menciona, nos enumera a los 11 discípulos que entran al aposento alto. Allí se nombran a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ese lugar, el aposento alto, que era la parte de la casa de la madre de Juan Marcos, allí donde habían cenado, ahora no será solo un centro de reuniones esporádicos. Era el lugar donde este grupo de hombres moraba. Ellos ya vivían y convivían allí. Allí desarrollaban sus vidas en unidad. Y es importante que veamos este aspecto, este antecedente que nos dice Lucas de que ellos moraban en el aposento alto, de que este grupo de hombres estaba juntos viviendo allí. Porque, hermanos, es necesario que recalquemos que un corazón transformado se hace notar en un deseo práctico, en una intención real de unir sus vidas con los demás hombres y mujeres que el Señor ha transformado. Se hace evidente el notorio deseo de estar junto a los demás hijos del Señor. Un hombre transformado ama a la iglesia. Un hombre que ha estado en la presencia del Cristo resucitado ama a los que el Señor ama. Él desea estar junto a los hermanos. Y aquí están ellos todos juntos. Y esto, hermano, no es otra cosa que el resultado de la oración del mismo Señor, que en ese mismo aposento alto, el día que fue entregado, en esa noche, Él oró al Padre, como dice Juan capítulo 17, verso 21, con una petición especial sobre sus discípulos. Él oró, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre mío, en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esa unidad se traduce en términos prácticos como el vivir juntos, en el ser intencionales en la medida de lo posible, de compartir las vidas de ellos con gente real, Porque eso es, hermanos, la gracia de la iglesia. Sin duda en estos tiempos, hermanos, de distanciamiento, en estos tiempos de donde no podemos reunirnos en el templo aún, sin duda hemos sido probados en esta área, pero hermanos, nosotros somos llamados a formar parte de una iglesia real con gente verdadera, y eso estoy diciendo, hermanos, con gente llena de virtudes pero a la vez de defectos, y que sin duda nos desafían en nuestras capacidades de amar, de perdonar, de sobrellevar, de acompañar. Es fácil amar a la gente a la distancia, con gente que no me va a afectar en mi realidad. Es fácil amar a la gente de otro lugar del mundo, pero sin duda el Señor nos pone en una iglesia local para que esto se haga evidente. El propósito de que cada creyente sea miembro de una iglesia local es algo de la soberanía de Dios y es algo del plan de Dios para su iglesia y para la vida de cada uno de aquellos que Él salva. Todos ellos fueron convocados a vivir junto a gente real, gente que se conocen entre ellos, que conocen la historia del uno del otro. Hermanos, todos ellos comparten una misma historia. Todos ellos fueron convocados por el mismo Señor. Cada uno de ellos sabe la historia del otro, así también como cada uno de ellos fueron testigos de la vida de Cristo, del ministerio del Señor, desde el día en que subió de las aguas del Jordán, cuando fue bautizado por Juan, hasta el día en que fue llevado a los cielos. Ellos vieron los mismos milagros. Ellos vieron, hermanos, los panes y los peces multiplicarse. Ellos vieron las tormentas siendo calmadas por la voz del Señor. Ellos escucharon sus palabras, escucharon sus enseñanzas. Ellos tienen tanto en común.
Pero sin duda hay algo que los une más que todas estas cosas juntas, y es de que todos ellos tienen en su historia las marcas del fracaso, las marcas del fallar en el momento más difícil, en la hora más oscura. Ninguno de ellos fue capaz de cumplir su palabra al Señor. Eso es parte de sus vidas y es parte de su historia. Unos 40 días antes, cuando en el Monte de los Olivos, el Señor allí en el Getsemaní llama a los que encabezan la lista, Pedro, Jacobo y Juan, el grupo más íntimo del Señor, les dice que vayan y lo acompañen en un tiempo de oración porque su vida está angustiada. Pero ellos no son capaces ni siquiera de acompañar al Señor orando y se duermen mientras el Señor está allí clamando con una profunda tristeza en su corazón. Y luego cuando le arrestan, cada uno de ellos se pierde. Después Pedro niega al Señor. Pero hermanos, ¿qué fue lo que pasó allí en el Getsemaní? Sino la conclusión de un proceso de división permanente entre ellos. Ellos estuvieron siempre divididos y el vivir siempre divididos, hermanos, trajo consecuencias tristes en el momento de crisis. Recordemos que cada uno de ellos estaba motivado allí, aunque estaban junto al Señor y estaban allí escuchando sus palabras. Muchos de ellos tenían sus propias agendas, tenían sus propios proyectos, estaban preocupados de sus propios intereses. Muchos discutían quién sería el mayor en el reino de los cielos. Santiago y Juan estuvieron pidiendo un lugar especial a la derecha y a la izquierda del trono del Señor. Hermanos, miremos las prioridades que tenían. Entonces, hermanos, si vemos sus prioridades, si vemos sus deseos, si vemos las cosas que lo movían, sin duda, hermanos, no hay cómo pudiese haber habido otro resultado diferente sino que el que ocurrió. Lo que pasó allí era la consecuencia natural de vivir divididos, de estar separados, de estar construyendo sus vidas sobre el egoísmo, sobre lo que es natural del ser humano, del ser egoístas. Hermanos, cada uno de ellos pensaba en sí mismo, cada uno de ellos, sin duda, si siempre estuvo buscando su propio interés, cada uno de ellos en el momento del peligro no pensó en otra cosa, sino en el ponerse a salvo. Pero después que el Señor termina con su instrucción, el Señor resucitado termina con esos 40 días de instrucción, todos ellos vuelven a Jerusalén conforme a lo que el Señor les había ordenado y estaban unánimes. Por lo mismo, hermanos, todos comparten una experiencia. Así que como comparten la experiencia del fracaso, cada uno de ellos comparten la gloriosa experiencia de la gracia del Señor. Amados, no creo que alguno de ellos haya olvidado lo que eran y lo que hicieron. De hecho, Lucas registra algo que nadie olvidaba, que entre ellos había uno que reconocían como el celote. Había, hermanos, en el grupo alguien que había sido un revolucionario, que había levantado su espada y posiblemente inclusive hasta haya derramado sangre. Estaba Mateo, el retirado recaudador de impuestos que había hecho del estafar a sus compatriotas su profesión y su fuente de ingresos. Estaba Tomás el incrédulo, el que ponía en duda la resurrección del Señor y que demandaba ver las heridas y tocar las heridas del Señor. Pero cada uno de ellos, hermanos, con todas sus debilidades, con todos sus fracasos, experimentaron las misericordias del Señor, experimentaron, hermanos, la gracia del Señor. Hermanos, cada uno de ellos fueron testigos del Cristo resucitado. Él apareció a ellos, Él les habló y allí, hermanos, Él les trajo a la restauración después de haber sido quebrantados. Hermanos, el pasado está allí con un propósito. La historia, hermanos, de nuestras vidas permanece con un propósito. Y este es, hermanos, apuntarnos a la gracia del Señor. Hermanos, señalar la gracia del Señor como lo único que podía habernos dado esperanza. Hermanos, si ahora sus vidas han sido cambiadas, miren hacia atrás y vean lo que fueron y glorifiquen al Señor, porque es imposible que sean lo que sean si no es por la gracia del Señor. Ahora sus corazones están sanos. Ellos estaban por fin juntos. Por fin ya eran un grupo compacto, unido, que no estaba preocupado de intereses particulares, que no estaban peleando entre ellos, que no estaban dudando, que no estaban buscando cada uno sus propios intereses. Ellos habían pasado por un proceso de purificación. Ellos habían pasado, hermanos, por la experiencia de ver al Señor subir al Calvario. Y a través de esa experiencia ellos quedaron al descubierto en lo que eran. Ellos fueron avergonzados con su realidad. Ellos fueron allí humillados y quebrantados para luego experimentar la gloriosa gracia del Señor y beber de las aguas refrescantes del perdón y del amor del Señor, a tal punto de que ahora son hombres nuevos. Recordemos de que ellos ahora aquí están unánimes, con una misma disposición, con una misma expectativa. Ahora han sido fortalecidos por la presencia de Cristo
Cristo resucitado, porque lo vuelvo a decir, hermanos, es imposible estar en la presencia del Señor y no ser transformados. Es imposible estar en la presencia de Cristo vivo y no experimentar un cambio en toda la profundidad de nuestro ser. Estos hombres han cambiado y producto de este cambio, ahora es posible ver una nueva unidad dentro de este grupo. Y entramos al verso 14, que nos dice de que ellos estaban allí perseverando unánimes en oración y ruego. Lo que Lucas está describiendo aquí, hermanos, es la disposición y la acción en la que prevalecían estos creyentes. Si bien ellos estaban entregados a la oración, esta oración se está desarrollando en un ambiente de unanimidad perseverante. O sea, están entregados a un continuo orar en unidad. Sus pensamientos, sus motivaciones, sus mentes, sus espíritus, sus deseos están dispuestos a buscar la unidad entre ellos. Notamos aquí, hermanos, de que sin duda esto tiene que conllevar una lucha con el individualismo propio de cada uno. Pero ellos están allí venciendo aquello, a tal punto que perseveran, que se mantienen, que continúan, que no es un proyecto que hay que suspenderlo por falta de asistencia. No, ellos están allí continuamente orando. Hermanos, este pequeño grupo que vemos aquí, este pequeño grupo de hombres y mujeres será el que iniciará la más gloriosa revolución de bien en toda la historia de la humanidad, que se extenderá hasta los confines de la tierra. Ellos llevarán el mensaje de la muerte y resurrección del Señor. Ellos llamarán a los hombres al arrepentimiento. Ellos demandarán que crean en el Evangelio. Y ese mensaje, hermanos, cambiará corazones, trastornará imperios, forjará reinos, transformará vidas, ricos y pobres, griegos y judíos. Escucharán este mensaje y sus vidas serán cambiadas para siempre. Hermanos, esa gloriosa obra de la iglesia comienza aquí, en este aposento alto, y comienza así, en unidad y oración. Una cosa tan gloriosa y poderosa, hermano, no puede partir con recursos humanos, no puede partir con la fuerza del hombre, no puede depender de las habilidades humanas. Se necesita del poder de Dios para algo tan grande como predicar el Evangelio. Dios había prometido enviar su Espíritu y se les había ordenado que ellos debían esperar en Jerusalén hasta que viniera ese Espíritu. Y eso es lo que ellos están haciendo. Ellos están aquí, hermanos, manifestando a través de esta oración de que ellos creen, de que ellos confían en las promesas del Señor. Ellos están esperando que la promesa de Dios sea cumplida y están orando por eso. El reformador Juan Calvino dice: la oración no es un signo de duda, pero es un testimonio de nuestra certeza, esperanza y confianza, ya que le pedimos al Señor las cosas que sabemos que Él ha prometido. Él dice, cuando nos reunimos a orar, no lo hacemos para confesar nuestras dudas, estamos confesando nuestra fe. Estamos expresando de que creemos, estamos expresando de que tomamos en serio y le damos valor a las palabras del Señor. Cuando estamos en oración, estamos diciendo cuánto nos importa, cuánto amamos lo que el Señor dice. Hermanos, venimos a pedir las mismas cosas que Dios nos ha prometido en oración. Entonces, ¿qué esperanza hay sino de que Dios conteste? Porque no hay nada mejor que orar según la voluntad de Dios. Y esa perseverancia en la oración, hermanos, a causa de un cambio de enfoque en el corazón. El mismo Lucas registra en su Evangelio, en el capítulo 24, versos 50 al 52, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. 40 días antes ellos estaban llenos de tristeza, llenos de dudas, llenos de quebrantos, estaban desunidos, pero ahora están llenos de gozo y un gozo real. El Señor los ha bendecido con una nueva disposición. Ellos habían adorado al Señor, le reconocieron como Rey, le reconocieron como Señor, le reconocieron en toda su magnitud. Ellos tomaron sus palabras como algo serio y real. Ellos han iniciado un proceso de discipulado que ahora están siendo coronados con esta tremenda obra, hermanos, de que ellos son capaces de perseverar en la adoración al Señor, porque el gozo del Señor, decimos, en nuestra fortaleza. Y ese gozo del Señor, hermanos, se manifiesta en términos prácticos. El gozo del Señor se demuestra en la perseverancia, en la unidad con la iglesia y en la vida permanente de oración.
Si tú tienes gozo, hermano, permaneces. Si tú tienes gozo, amas estar con la iglesia. Si tú tienes verdadero gozo, te esfuerzas por buscar el rostro de Dios en oración. Ellos son diferentes. Han descendido del monte y vienen cambiados. Han subido al aposento alto transformados. El testimonio del libro de los Hechos nos dice de que todos ellos estaban unánimes. Los 11 más un grupo aproximadamente de 120 personas, hermanos, estaban unánimes. Y dentro de ese grupo, hermanos, Lucas destaca de que habían mujeres, entre las cuales estaba María, la madre de Jesús. Y esto, hermanos, es algo especial, pues la unidad de la iglesia, hermanos, esta nueva unidad no excluyó a las que antes siempre habían estado excluidas. El Señor tiene un trato especial con las mujeres. ¿Y qué mujeres eran estas? Sin duda aquí se menciona a María, pero si vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 8, hermanos, los primeros 3 versículos podemos tener cierta información. Allá nos dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. El Señor permitió que un grupo de mujeres la acompañara durante su ministerio. Muchas de ellas habían sido sanadas, seguramente muchas otras habían creído específicamente en el Evangelio, otras habían sido liberadas de demonios. Hermanos, pero todas ellas estaban dispuestas a seguir al Señor y a poner sus bienes, sus recursos al servicio del Señor. Hermanos, Lucas ya menciona en el capítulo 8 de su Evangelio sus nombres, y por esas razones que seguramente en el libro de Hechos habla de las mujeres, porque él daba por hecho que ya la gente las conocía. Y sin embargo, hermanos, aquí nosotros nos encontramos que cada una de ellas eran verdaderos discípulos del Señor. Además, hermanos, cada una de ellas estuvieron más cerca que muchos de los 12 del Señor en el momento de su sacrificio. Ellas vieron las cosas que le pasaron al Señor, y en más, ellas también fueron las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Ellas, hermanos, fueron consideradas por el Señor, fueron dignificadas por el Señor, fueron liberadas por el Señor, fueron amadas por el Señor. Porque el Evangelio da verdadera dignidad a la mujer. Hermanos, el Evangelio da verdadera libertad a la mujer. Hermanos, el Evangelio es la esperanza de plenitud para la vida de la mujer. No como lo que dicen los profetas del feminismo, que dicen que el cristianismo es un sistema que oprime a la mujer. La verdad de las Escrituras, hermanos, nos dice de que el Señor trató a las mujeres como nunca nadie las había tratado, con amor, con perdón, con restauración, sanándoles, dándole un sentido a sus vidas. Y eso, hermanas, permanece hasta hoy. La mujer solo encuentra plenitud en Cristo. Si estás en Cristo, tienes la verdadera definición de quién eres tú. El mundo no puede definir lo que eres. Los sistemas políticos, las ideologías no pueden definir lo que eres. Cristo, quien te creó, Él puede definir tu vida. Él puede llenar tu vida de una manera plena, También Lucas registra que aún los hermanos del Señor, los hijos del matrimonio de José y María, están dentro de este grupo del aposento alto. Hermanos, estos 4 varones siempre fueron mencionados en los evangelios como opositores y como constantes detractores del ministerio del Señor. Ellos no creían, ellos no confiaban, ellos, hermanos, miraban como con vergüenza, decir: oh, nuestro hermano nos hace pasar momentos difíciles, hermanos, pero ahora están aquí juntos, unánimes, dentro de este grupo de hombres, creyendo en lo que ellos antes no creían, amando a aquellos que antes no amaban. Qué glorioso poder hay en las esperanzas del Cristo resucitado. Y como dijimos, hermanos, que la unidad de la iglesia no es algo abstracto, no es algo poético, no es algo que se pierde en el aire y en conceptos, hermanos, difíciles de realizar. No, la unidad de la iglesia es algo concreto, que se vive en lo práctico de la vida. Y uno de los medios más preciosos dados por el Señor a su iglesia para practicar la unidad es la oración en comunidad. Dios va a hacer maravillas en el mundo a través de su palabra. Hermanos, Dios va a perdonar, Dios restaurará, Dios hará obras poderosas en medio de este mundo, hermanos, y lo hará a través de una iglesia que está dispuesta a unirse, a través de una iglesia que está dispuesta a invertir tiempo en buscar el rostro del Señor. Todo lo grande no comienza, hermanos, con
hábiles estrategias humanas o con el uso de poderosos recursos humanos. Hermanos, todo lo grande que el Señor se ha dispuesto a hacer a través de su iglesia comenzará con unidad y con oración. Ese es el punto de partida. Amados, son inimaginables las posibilidades de cosas maravillosas que el Señor puede hacer con una iglesia gozosa, unida, perseverante, que ora y espera en sus promesas. Son incalculables las obras que el Señor puede hacer con una iglesia así. Por lo tanto, queridos hermanos, lo que tenemos aquí en estos breves versículos es un poderoso testimonio del poder del Señor. Lo que logra la presencia del Señor entre hombres, entre los cuales Él instituye su reino. Cada uno de nosotros, hermanos, nacemos con la tendencia innata al egoísmo, al individualismo, al menospreciar a los demás. Hermanos, cada uno de nosotros tiene el instinto de buscar su propio bien y a veces al costo que sea. Pero cuando el Señor se constituye en nuestro Rey, cuando Él se constituye en la autoridad de nuestras vidas, cuando Él toma el control total de lo que somos y regenera esa naturaleza pecaminosa, cuando Él se muestra con su poder en nuestros corazones, hermanos, Él cambia lo que somos, nos une a su iglesia para testimonio de que Él es el Rey, de que Él es Señor. Hermanos, porque en medio de la comunidad de la iglesia se hace evidente, se hace real el poder transformador del Señor. El Señor, hermano, aunque no está físicamente con nosotros, manifiesta su presencia. Él está edificando su iglesia. Él va transformando a hombres cada día para lograr sus propósitos. Por eso miremos estas páginas con esperanza. Miremos estas páginas y mirémonos a nosotros y respondámonos las preguntas que hicimos al principio. Hermanos, somos diferentes a los que éramos sin Cristo. Hermanos, amamos lo que Cristo ama. Estamos dispuestos a vivir por lo que el Señor dio su vida. Estamos dispuestos a amar a aquellos que el Señor amó al punto de morir por ellos. La presencia del Rey, las palabras del Rey han cambiado lo que somos. Hay esperanza para nuestros corazones. Hay un orden diferente de prioridades en nuestras vidas. Hay un gozo en vez de amargura. Hermano, por eso te invito a abrazar la esperanza del Señor resucitado, del Señor que transforma, del Señor que cambia, el Señor que vuelve tu llanto, hermanos, en canto, el que cambia la debilidad en perseverancia, el que cambia el egoísmo por unidad. Él tiene poder para hacer esas cosas maravillosas. Él tiene poder para hacer proezas con un grupo de hombres, con historias tristes, con pasados vergonzosos, pero que por la gracia del Señor puede Él vencer aquellas cosas. El Señor venció a la muerte, puede vencer también en tu corazón y en el mío y transformarlo para que resplandezca en medio de un mundo de oscuridad. El Señor tiene poder, el Cristo vivo tiene poder, el Cristo glorioso tiene poder para transformarnos. ¿Lo crees? ¿Lo esperas? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? Hermanos, ¿qué cosas puede hacer el Señor? ¿Cuántas maravillas puede hacer el Señor con una iglesia transformada, con hombres cambiados? El Señor tiene poder para hacerlo. Lo necesitamos y nosotros lo necesitamos.